Esto es cuando Jesús asciende al cielo. Vamos, capítulo 1, versículo 6, del libro de los Hechos. Hechos. Sí, libro de los Hechos. Amén. En el nombre del Señor. Hechos. Ya, 1:6. Amén. Amén. Voy a lecturar. Bien. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, acá está, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amado Dios, te damos gracias una vez más. Hemos lecturado tu palabra, Señor. Te ruego que nos la reveles, Padre, a nuestros corazones. Unge mis labios, unge el corazón de cada uno de los que están aquí presentes, mi Dios, para que así podamos recibir de ti, Señor, la revelación a su debido tiempo, que el pueblo lo necesita. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús nos encomendamos. Amén. Puedan sentarse, mis amados hermanos. Pero para esto ya, ahí yo mismo, yo solo voy a leer ya. Ya si ustedes me siguen con la escritura, no hay problema. Aquí están, aquí están. ¿Qué habíamos hablado la semana pasada? ¿Cómo es que el profeta, ¿ya le puse el nombre? Sí, hermano. ¿Cómo es que el profeta, cómo es que cuando niño, cómo es que Dios atrajo su atención, ¿verdad? Entonces hablamos primeramente de Moisés, cómo Dios atrajo la atención de Moisés. Amén. Amén. Y cómo es que Dios tiene que atraer la atención de cada uno de nosotros. En todos no somos iguales. Dios lidia con cada uno de diferentes maneras. Amén. Amén. Amén, diferentes maneras. No obra iguales. O sea que no podemos estar diciendo, no, pero hermano, no, Dios obra de diferente manera. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, antes de seguir, ¿no? El hermano Felipe me llamó, ya está en el Cusco, se ha ido a su trabajo, ya el hermano Dani también me llamó, era para que esté acá, porque ya en su trabajo le han dado descanso los miércoles, ¿ya? Y los domingos él tiene para el culto, pero le han pedido un favor por hoy día, y él ha aceptado. Dijo, está bien hermano, vaya, cumpla, y así como le han favorecido, también usted, como dice, recíproco, ¿ve? Vaya nomás, nosotros vamos a estar orando por usted. Él ve por Facebook, después lo ve la predicación. También la hermana Sarita, estuve conversando con ella, muy hermoso, muy bonito, y me dijo que hoy día iba a estar con su familia de Anthony, que iban a ir a su papá de Anthony, algo así, pero que ya después iba a venir a los cultos, hermano, yo quiero ir a los cultos. Muy bien, hermanita, Dios te bendiga, le digo. Ya, entonces eso también lo comparto a ustedes. Amén. 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 Entonces, hermano, ¿qué hablamos? ¿Cómo es que Dios atrae la atención de sus hijos? ¿No? A Moisés atrajo su atención, ¿de qué manera? Porque Moisés era un hombre muy preparado. Moisés era un hombre, dice el profeta, era un hombre científico, mira. Amén. Dice, él era un general, él era un estratega de guerra. ¿El qué más era? Dice, era constructor de ciudades. O sea, él era un hombre inteligente, él había sido preparado en la casa de Faraón. Él conocía de psicología, él conocía de todo, hermano, él era un científico. Y Dios tuvo que atraer la atención de él de una manera muy especial. ¿Y cómo lo atrajo? Dice, a través de una zarza ardiente. Dice el hermano Brana, él como químico, mira como el hermano Brana lo ve, él era un químico. Él sabía, qué raro, que esa zarza no se pueda quemar con ese fuego. Algo está ocurriendo ahí.
algo está aconteciendo, yo tengo que ir a investigar, porque eso no puede ocurrir de esa manera. Dice, eso atrajo la atención de Moisés, ¿no? Porque él era un hombre preparado. Mira Dios cómo va actuando. Pero cuando viene el hermano Branham, a él no lo atrae de esa manera, no atrajo su atención de esa manera. Y como hablamos, el hermano Branham, ¿qué hacía? Dice, allí donde su pueblo había muchos remolinos. Y como era niñito, corría tras los remolinos. Y sabía que los remolinos se iban. Hasta que en una oportunidad vino un remolino, ¿eh? Y se posó sobre... Él comenzó a seguirlo el remolino. Pero ¿qué pasa? El remolino se posó en la copa de un árbol. Entonces, mira cómo Dios, sabiendo en qué manera tenía que llamar la atención. A él no lo llamó a través de una zarza ardiente, eso fue con Moisés. Pero a él, ¿a cómo lo atrajo su atención? Entonces, del remolino, ¿qué salió? Una voz. Amén. Amén. ¿Qué le dijo la voz? ¿Qué le dijo? A ver. Dígame. Cuando seas grande, tengo una obra para ti. ¿Ah? Que no, algo así le dijo, pero que se guardare, que se guarde. No bebas. Ahí está, no bebas. No fumes. No deshonres tu cuerpo. Porque cuando sea mayor de edad, tengo una obra para ti. El niño escuchó eso, salió corriendo. Se asustó. Porque él podía ver los remolinos, pero nunca iba a poder creer que una voz iba a salir del remolino. Y eso es escritural también. Amén. Amén. No está fuera de la escritura. Entonces salió corriendo. ¿Y qué le decían? Él fue a contarle a su mamá. Y su mamá, no, hijito, está mal. Lo llevó al psicólogo. Lo llevó para que lo trate. No son tus nervios. Pero él fue creciendo, ¿verdad? Y cuando él iba creciendo, él quería también tomar. Él quería fumar. Porque los amigos le decían, ay, afeminado. No, yo no soy afeminado, ¿quieres darme cigarro? Y cuando él iba a fumar, y esa voz salía, venía ese remolino, no fumes. Cuando él quería tomar, venía la voz, no tomes. Él también, como cualquier joven, quería tener sus noviecitas de acá y de allá, o sea, un don Juancito, ¿no? También quería él, es humano, hermano, lo natural, ¿no? Sobre todo que uno nace con una naturaleza corrupta, ¿no? Ya sabemos eso. Él también quería hacer eso, pero la voz venía, no deshonres tu cuerpo. Dios guardando a su profeta. Amén. ¿Por qué? Porque cuando él iba a ser mayor de edad, había una obra para él, ¿verdad? Amén. No le dijo qué obra era, solamente le dijo, habrá una obra cuando sea mayor de edad. Pero ¿cómo es Dios cuidando a su profeta? Dios cuidando a su mensajero. Años después, cuando el hermano Branham comenzó a predicar y comenzó a bautizar, bautizando a la persona número 17, ya no vino el remolino, porque ya él conocía algo de la escritura, ya conocía del pilar de fuego. Amén. ¿No? El pilar de fuego que se le apareció a Moisés, el pilar de fuego que se le apareció a Pablo, ¿no? Vino también el pilar de fuego. Ya no era un remolino, ya no era niño, ya no pensaba como niño, ya pensaba como adulto. ¿Amén? Amén. Y de esa voz, de esa columna, de ese pilar de fuego que vino, ¿qué salió? ¿Una qué? Voz. Voz. Amén. Eso es lo que debemos enfocar, hermano. La voz. ¿Amén? Amén. La voz, no las señales. ¿Amén? Amén. La voz. Ahora, ¿qué dijo la voz ahí en el pilar de fuego? ¿Qué dijo? A ver. Así como Juan el Bautista. ¿Ah? Ah, no. ¿Qué dijo la voz? Así como Juan el Bautista precursó mi segunda venida. No, Mi primera venida. Mi primera venida. Tu mensaje. Ahí está. Tu mensaje precursará mi segunda venida. Amén. Amén. Entonces la novia, porque el mensaje ¿para quién es? Para La novia. Amén. ¿Verdad? Ese mensaje viene para casarse con nosotros. Amén. Amén. Es la palabra.
Amén. Ya vamos a hablar un poquito ya más, hermano. Esta palabra viene a casarse con nosotros, hermano. Entonces, tu mensaje precursará mi segunda venida. Entonces, ahí está el problema. ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Cuál es el mensaje para la novia, hermano? El hermano Branham predicó desde joven. Pero ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál es ese mensaje exactamente para la novia? Porque mire, el hermano Branham nos predicó la simiente de la serpiente, ¿verdad? Nos predicó muchas cosas. Pero realmente, ¿cuál era el mensaje para la novia? Nos predicó las edades de la iglesia. Entonces, todos cuando hemos creído en el mensaje, hemos escuchado el mensaje, hemos leído el mensaje, hemos escuchado la cinta del mensaje, entonces tenemos ciertos conocimientos del mensaje. Pero la pregunta es, ¿cuál realmente es el mensaje que tenía que dar el hermano Branham? En el año antes del año 60, él nos predicó las edades de la iglesia. Después del año 60 al año 62, nos predicó el libro de Apocalipsis. El libro que le da pesadillas a todo el mundo. Y todos los predicadores, los líderes han querido interpretar el libro de Apocalipsis. Pero ustedes saben, nada hará Jehová sin que revele su secreto primero a sus siervos los profetas. Amén. Entonces todo eso tenía que ser revelado a un profeta. Él predicó el Apocalipsis. Fue la autoridad para predicar el Apocalipsis porque Dios así se lo dijo a él. Amén. Pero ahí todavía no venía el mensaje. Amén. Estaba poniendo las bases. Estaba poniendo la estructura. Estaba poniendo la atracción para llegar a entender luego el mensaje. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y el 28 de febrero de 1963, ahí bajó el mensaje. Ahí bajó el mensaje. Amén. Amén. ¿Qué sucedió el 28 de febrero de 1963? ¿Qué sucedió? Lo que todos pasaron por algo. Y eso es lo que hemos lecturado la vez pasada. ¿Ah? La nube sobrenatural. Amén. 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 Las nubes, de ahí tenemos que hablar, de ahí tenemos que partir. Amén. Entonces, ese mensaje, como dice acá en la acá creo que lo traje. Sí. Esta es las edades de la iglesia. Solo que, hermanos, queremos ir ya por partes. Amén. Ya no quiero correr. Queremos establecer. Amén. Establecer en la Biblia y en los mensajes. Amén. Amén. Todos los mensajes, hermano, tienen que apuntar a la Biblia. Amén. Amén. ¿Ah? Gloria sea al Señor. Entonces, ¿cuál era el mensaje? La vez pasada acá, pues, ¿cuál era el mensaje que este profeta mensajero tenía que dar? Que tenía que dar. Primeramente dice, hará dos cosas. Amén. Amén. Hará dos cosas. ¿Cuál era lo primero? Dice, según Malaquías 4:5 dice, él revelará, según Malaquías 4:5, él convertirá, ¿qué parte? ¿El corazón de qué? El corazón de los padres. No. El corazón de los La hijos. segunda parte de frente a nosotros, lo que nos corresponde. Corazón de los hijos Hacia los padres. hacia los padres. Amén. Mira qué trabajo. Todos venían con la intención solamente, ¿no? Cambiar nuestra vida a Cristo, ¿no? Todo eso eran las predicaciones de cualquier predicador, líder, ¿no? Dejar de tomar, dejar de fumar, ¿no? Dejar de esto, dejar lo otro, dejar lo otro, dejar lo otro. Eso solamente eran las predicaciones, ¿amén? ¿No? No hagas esto, no hagas lo otro,
vinieron muchas prohibiciones, muchos reglamentos, muchas ordenanzas. Las iglesias de acá ponían sus reglamentos, sus ordenanzas, los de la otra iglesia igual. Y como le decía la vez pasada, y estábamos leyendo la misma Biblia. Pero nosotros leemos la misma Biblia, pero la novia tiene que captar el pensamiento de Dios en esa escritura. Amén. Amén. Una cosa es que lo predique literalmente, no está mal, está bien, se le ayuda a alguien, correcto, hermano. Amén. Si por decirle deja de tomar, gloria sea al Señor, amén. Amén. Correcto. Pero ¿cuál es el mensaje dentro de todo eso? Tiene que ser el mismo pensamiento de Dios. Amén. Amén. Y el pensamiento de Dios para este tiempo es que en este tiempo, la novia de este tiempo tiene que ser pura. ¿En qué sentido pura? En la palabra. Amén. 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 En la palabra. Entonces muchos se preocuparon en predicar que sean puros en su cuerpo. Y claro, dejaban de tomar, y dejaban de fumar, dejaban de prostituirse, tanto hombres como mujeres. Muy bueno, ¿no es cierto? Muy bueno, nada contra eso. Es bonito y es hermoso ver un cambio en la vida, ¿verdad? Amén. Pero en cuanto a la palabra, no cambiaban. En cuanto a la palabra, siempre estaban con una palabra que no era para el momento, no era para el tiempo, no era para la hora. Por eso que la novia tiene que reconocer primeramente el mensaje de la hora. Amén. 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 Entonces nosotros, la novia reconoce que Dios envió un mensaje a través de un profeta. Amén. Y este profeta tenía, ¿cuál era el mensaje? Dos cosas. Según Malaquías 4:5, convertir el corazón de los hijos a los padres. Amén. La misma palabra. Amén. La palabra. Así como tenían los padres apostólicos. Así como lo enseñó Jesús. Amén. Amén. La palabra. Entonces, el corazón de los hijos. O sea, ya en el corazón de los hijos no podía estar que te bautices en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenía que estar la palabra. ¿Cuál era la palabra? ¿Bautizarte en qué? En el nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ve? Amén. Muchos habían cambiado sus cuerpos, su forma de caminar en la calle, que es bueno, pero en la palabra no había cambio. Estaban con una palabra que había sido cambiada a través de la historia de la humanidad, a través de la historia de la iglesia, empezando por Roma, que comenzó a cambiar la palabra. Entonces, Él convertirá el corazón de los hijos a los padres. Porque la primera parte, convertir el corazón de los padres a los hijos, ese fue de Juan el Bautista. Amén. Amén. Ya ustedes saben eso, ¿verdad? El mensajero te da, entonces tenía que hacer eso. Y mire, todo se relaciona. Dice, 2. Él revelará el misterio de los 7 truenos. Amén. Amén. ¿Qué es el misterio de los 7 truenos? Eso tenemos que verlo en la palabra. Amén. 7 truenos, 7 voces. ¿Y qué más dice acá en el mensaje? Revelará el misterio de los 7 truenos contenidos en los 7 sellos. La palabra se une. Amén. Amén. No podemos separarlos. Amén. Como muchos han comenzado, hermano. Aún el profeta, cuando habla sobre cuando Dios declara los misterios, dice, el misterio cuando Él declara, dice, es en su tiempo. Todo en su tiempo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, el hermano Branham le preguntaba a su hijo Billy Paul. Decía, Billy, ¿entiendes? Y Billy decía, sí papá, sí papá. Sí sé. Sí papá. Y el hermano Branham dice, no Billy, tú no lo entiendes. Como hablamos la vez pasada, en el tiempo del hermano Branham había gente que le creía al hermano Branham. Así como nosotros también le creemos, ¿verdad? Amén. Le creía al hermano Branham, pero no le entendían. Pero había un pueblo que venía atrás. Somos nosotros, hermano. Amén. Que sí podemos entender. Amén. No solamente lo creemos,
¿Me está captando? Amén. Amén. Dice, nosotros lo podemos entender. Billy Paul, su hijo el hermano Branham, nuestro hermano en Cristo, yo creo que yo lo amo, todos debemos amarnos, Amén. amarlo. Billy Paul, él andaba con su padre a todos sitios, hermano. Él le cargaba la maleta, él era su asesor, como dijera así. Él veía todo, hermano, cuando el hermano Branham oraba, había los discernimientos, las oraciones, los cánceres, los tumores seguían. Mira, él vio todo, él escuchaba las predicaciones, lo que su papá hablaba, inclusive a veces él se quedaba quieto y le decía, papá, pero tú dijiste así, así, o sea, él escuchaba. Pero mira, era un tiempo en que le creían al hermano Branham y con buena fe le creían que él era el profeta, así como nosotros lo creemos. Pero como le digo, era un tiempo en que mayormente no entendían, hermano. Acá no le va a gustar a muchos que uno hable así, pero así es, hermano. Si ahí está la palabra cuando él decía, Billy, ¿entiendes? Sí, papá, sí, yo entiendo. No entiendes. Hermano Branham habla, pero viene más adelante por nosotros, todo este tiempo, hermano. Bien, un pueblo que sí va a entender, hermano. Amén. Entonces, la novia de este tiempo podemos entender esto, hermano. Amén. Amén. Entonces, Él revelará el misterio de los 7 truenos, contenidos en los 7 sellos. Amén. Amén. Dice, los que literalmente cambiarán. Mira, ahí vuelve a Malaquías 4:5. Literalmente cambiarán el corazón de los hijos. Padre. O sea que es necesario, hermano, esta revelación del misterio de los 7 truenos contenidos en los 7 sellos, para que nuestro corazón sea convertido al corazón de los padres. ¿Entiendes? Amén. Esto era algo que en ese momento, hermano Branham, era el tiempo cuando él estaba hablando estas cosas y todos oían de buena gana y creían, hermano. Y yo lo creía con todo su corazón, hermano. Como nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Entonces, pero nosotros, Dios nos ha dado algo tremendo que nosotros podemos entender estas cosas, hermano. Entonces, yo voy a leer una partecita acá del mensaje, ¿no? Voy a leer para poder ir desarrollando esto. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el culto pasado, cuando hablamos de esta partecita, leímos las edades de la iglesia, ¿verdad? Este libro es las edades de la iglesia. Es lo que está en Apocalipsis 1. Pues el mensaje tiene que apuntar a la palabra. Amén. Amén. Apocalipsis 1. Y en Apocalipsis 1 nosotros vamos a empezar con las edades de la iglesia. Por eso el hermano Branham, como leí la vez pasada, y lo voy a repetir una vez más, hermano. Acá en introducción de la exposición de las 7 edades de la iglesia, ¿qué dice? Aunque este libro se interesará con diversas doctrinas mayores, como la deidad, bautismo en agua, etc., halladas en el libro de Apocalipsis capítulo 1 al 3. Su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las 7 edades de la iglesia. Esto dice, es necesario. Mira, las edades de la iglesia, el estudio de las edades de la iglesia es necesario, dice acá, para estudiar y entender el resto de Apocalipsis. Amén. Amén. Es necesario un estudio detallado, hermano. ¿Para qué? Para entender el resto de Apocalipsis. ¿Dónde encontramos las edades de la iglesia? Capítulo 1. Amén. Amén. Entonces, tenemos que ir a las edades, hermano. Si no, el libro de Apocalipsis no se va a entender. Entonces, el profeta mismo recomienda, dice, si usted no lee, si usted no estudia, ahora, no estamos hablando de un estudio
literal, porque quiero hablar algo más allá acerca de esto. Es que usted no entiende la ceguera de la iglesia, usted no va a entender el libro de Apocalipsis. ¿Ven, hermano? Entonces muchos han corrido, ¿qué? ¿A qué han corrido? Al Apocalipsis. Pues un montón de interpretaciones, ¿verdad? Amén. Un montón de interpretaciones, hermano. Todas las iglesias diferentes, todos tienen sus interpretaciones. El mundo también tiene su interpretación del libro de Apocalipsis. Todo el mundo vive una pesadilla con el libro de Apocalipsis, ¿no? Amén. Todo el mundo vive, pero la palabra está ya. Nada hará Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces tenía que venir un profeta para que Dios le revele. Amén. Amén. Para que Dios le revele el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, pero como dice, sigue diciendo acá, a ver, esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis. Porque de las edades vienen los sellos, y de los sellos vienen las trompetas, y de las trompetas vienen las copas, como la primera explosión de una vela romana. Las edades de la iglesia, mira acá está, llegan con una poderosa iluminación inicial. Una poderosa revelación inicial. ¿Ven? Si este es el inicio, imagínense cómo será el resto. Amén. Amén. Y vaya. Sin la cual no podría haber más luz. Mira, hermano, acá hay problema en muchos hermanos que dicen creer el mensaje, hermano. Se han metido de frente, hermano, a leer los sellos. Los sellos es tremendo, hermano. Ahí en los sellos vamos a encontrar, pues, hermano, la voz de los 7 truenos, que es la Biblia. Amén. Entonces muchos han entrado de frente. Pero ¿qué ha pasado? Han enredado mal las cosas. ¿Por qué? Porque no han seguido, hermano, no han seguido las instrucciones que un profeta ha dado. Que no tiene que venir a través de las edades de la iglesia. Amén. Entonces por eso salió mucha gente, un movimiento, como les expliqué, el movimiento de los truenos. Estuvimos hablando de ellos, cómo es que ellos creen el mensaje, ¿no? Es por eso que, hermano, no apuntan al blanco. Quieren recibir antes del tiempo, quieren entender lo que todavía ellos no han aprendido primeramente como una poderosa revelación inicial de parte de Dios, las edades de la iglesia. Por eso tenemos que ubicarnos bien. ¿Qué dijo el profeta? No diloque, no mal coloque, no mal interprete. Amén. Entonces hay que colocarlo bien, ¿verdad? No hay que dislocar la palabra y hay que interpretarla bien. Suena algo muy humano, pero así lo enseña el profeta, hermano. Amén. Amén. Ahora, hermano, voy a leer algo acá. Voy a leerles algo. Las edades de la iglesia. Página 6. Dice: Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera, lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana, ¿bien? Acá vamos a conocer, en las edades de la iglesia, cómo obra el espíritu del anticristo y el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que debemos, eso es lo que la denominación no puede ver, hermano. La denominación ha basado su revelación de ellos en sensaciones. Han basado su revelación de ellos en cosas externas, pero no lo han basado en la palabra. Por eso el corazón de los hijos que es convertido al corazón de los padres tiene que estar basado en la palabra. Amén. Amén. No en sensaciones, no en manifestaciones carnales. Eso es lo que ha pasado con las denominaciones. Han enseñado algo que no es correcto.
La palabra, por eso cuando usted le presenta la palabra, la rechazan, no la aceptan. Ellos se han quedado con sensaciones. Amén. Y como decíamos también acá, el hermano Branham tuvo 2 señales, ¿verdad? 2 señales. ¿Cuáles fueron? Sanidad y milagro. Tan tremendo que los pentecostales se le pegaron y le armaban las campañas, porque superó, eso fue más grande de lo que ellos tenían. Entonces, tenía 2 señales. Sanidad, ¿verdad? Ni el cáncer se le resistía, y es que la gente le creía a él, porque ese fue lo que el ángel le dijo. La otra señal que fue discernimiento. Pero mire, muchos, aún siendo sanados, luego se enfermaron nuevamente, porque eso es, estamos con este cuerpo terreno. Muchos que tuvieron el discernimiento cambiaron su vida y después y nuevamente después se volvieron a su propio, como dice, se volvieron a su vómito, habiendo visto estas cosas. Entonces las señales no era el mensaje, porque el mensaje dice que cambiaría tu corazón. Amén. El mensaje tenía que cambiar tu corazón. Niñito, ¿puede estar quieto? Entonces las señales no era el mensaje, era una atracción. Amén. Era una cosa como para atraerte y hacerte mirar. Amén. Que hay un Dios todopoderoso. Pero las señales no lo cambiaron a la gente. Pero tenía que haber un mensaje para que la gente cambiara realmente. ¿Y dónde estaba ese mensaje? Acá. En la revelación de los 7 truenos, contenido de los 7 sellos. Vamos a ir acá. Ya, ¿dónde quedé? Y por medio del Espíritu de Dios discierne y resiste al Espíritu del Anticristo. Satanás estará sin poder ante ella. Él estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiplos esfuerzos por obtener poder sobre él allá en el desierto. ¿Se acuerdan la tentación de Jesús? El diablo mire, y el diablo se acerca todavía, y cada vez se refina. El diablo venía y le decía la palabra a Jesús. ¿Y Jesús cómo lo resistió al diablo? ¿Cómo lo resistió? Con palabra. Amén. Amén. Con palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿Ah? No lo resistió con señales. No lo resistió con milagros. Jesús hacía eso en el pueblo. Amén. Pero cuando estaba directamente al mismo Satanás, ¿lo resistió con qué? Con la palabra. Con la palabra. Amén. Así que al diablo se le resiste con la palabra, hermano. Amén. 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 Con la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto no vaya a pensar que no creemos en sanidad. Sí creemos en sanidad. Creemos en todos esos milagros. Yo creo en todo eso. Amén. 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 Pero ¿cuál es el punto principal del creyente? Palabra. Amén. Amén. Para la hora. Sí, Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. ¿No dice el profeta? Usted ore más por revelación. ¿Y dice el profeta? Usted ore más por revelación. Mira lo que tenemos que pedir. Revelación, que Dios nos revele su palabra, hermano. Sin revelación, el diablo te tumba, hermano. Amén. Dice, recordará usted que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo en la iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación. O nos pasará por alto. ¿Eh? Nosotros tenemos que pedir a Dios, hermano, revelación. Amén. Amén. Y dice la revelación, ¿cómo nos llega? Por el Espíritu. Amén. Amén. Por el Espíritu Santo.
Uniendo estos dos pensamientos, veremos que no será solamente estudio y pensamiento natural. Dice, no solamente será estudio o pensamiento natural. Lo que hará que este libro sea real. Acá está, hermano, lo que quiero hablarles. Se necesitará la operación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para entender esto, hermano, se necesita la operación del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro enfoque, hermano. Amén. Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Amén. Amén. ¿Se siente usted el pueblo especial de Amén. Dios? Amén. Amén. Usted tiene que sentir en su corazón, en su alma, hermano. Amén. El alma. Dice acá, será una clase de gente con percepción profética. Mira todo lo que es el pueblo del Señor, mira todo lo que es. Tenemos que ser una gente especial. Como dice hermano Brana, una super raza. Y sigue diciendo, con percepción profética. O sea que tenemos que percibir las profecías. Amén. Amén. Dadas para su tiempo. Amén. Se necesitará la habilidad de poder oír de Dios. Amén. Esto no es, hermano, como muchos lo hacen. Dios me habló a un hermano de mensaje, hermano. No quiero salir afuera a las denominaciones. No, Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Dios me ha hablado como que tú me estás hablando. En eso basan lo que ellos quieren presentarle al pueblo. Pero Dios hablaba a través de sus profetas. Amén. Amén. Las enseñanzas han venido a través de la palabra. Amén. Pues que hay muchas personas que dicen Dios me ha hablado, y lo que ellos dicen no es conforme a la escritura, hermano. No es conforme al mensaje. Y Dios les dice que les ha hablado, entonces Dios no les ha hablado. Si Dios verdaderamente les habla, así como nosotros hablamos de boca a oído, entonces tendría que apuntar directamente a la palabra. Amén. Amén. Ahí le puedo creer. Amén. Porque está apuntando a la palabra. Si que fuera así. Amén. Entonces, por eso dice, se necesitará la habilidad de poder oír de Dios. Ahora sí acá. Se necesitará instrucción sobrenatural. Mira todo lo que se necesita el pueblo de Dios. Y no ser solamente un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien, pero un misterio requiere la enseñanza del Espíritu. Amén. Amén. ¿Todo apunta a dónde? Al Espíritu. Amén. O nunca será claro. Bendito sea el nombre del Señor. Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Una gente especial, mire, podrá tener la habilidad de oír de Dios directamente, con percepción profética. Mira todo lo que es el pueblo del Señor. Amén. Amén. Hermano, y el pueblo en este tiempo, ahora, acá en toda la faz de la tierra, hermano, hay un pueblo que está entendiendo, hermano. Los que muchos, no digo que todos, pero los que muchos que estuvieron al lado del profeta en el tiempo no lo entendieron. Por eso la palabra de Dios, ¿no? Y el hermano Brana lo resalta. Por eso que los profetas del Antiguo Testamento, ellos vieron este momento de nosotros. Amén. Amén. Ellos, inclusive lo digo yo, hermano, así en mis palabras, ellos vieron al mensajero de este tiempo, lo digo en mis palabras, pero ellos quisieron estar con nosotros. Eso es lo que querían los profetas del Antiguo Testamento, este tiempo. Porque en este tiempo, hermano, había un pueblo que iba a entender, hermano, cosas que profetas ya lo vieron en el Antiguo Testamento, como Daniel, como Juan, pero a ellos se les prohibió escribir, y aún a ellos, dice hermano Branham, se les mostró en símbolos las cosas, pero a nosotros se nos está mostrando realmente las cosas como son. Amén.
Amén. Amén. Ya no en sombra ni en tipos, sino en realidad como son. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mire, amén, 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 hermano. Entonces mire el tiempo que nosotros estamos viviendo. Mire el tiempo que nosotros estamos recibiendo. Estamos recibiendo instrucciones. Amén. Por la palabra. Amén. Por la palabra. Entonces es un tiempo en que nosotros debemos estar atentos, hermano. ¿Cuánto más perdernos un culto, hermano? Para ir entendiendo de menos a más. Amén. Entonces como nos manda en el mensaje, dice, tenemos que ir por las edades de la iglesia. Amén. Para poder entender esto, mire. Aún esto todavía nosotros lo tenemos así, literalmente, lo estamos captando. Pero si lo queremos entender como Dios manda, entonces vengamos por las edades de la iglesia. Amén. Amén. A través de los años que hemos estado hablando se han soltado cosas, ¿verdad? Se han soltado cosas que están acá en las edades de la iglesia, que son de las edades de la iglesia. Pero ahora vamos a establecernos realmente, hermano, edad por edad. Amén. Amén. Por eso dije, cuando nosotros empecemos a conocer las edades de la iglesia como debe ser, dice, conoceremos cómo obra el espíritu del anticristo. Y conoceremos cómo obra el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Qué queremos nosotros como creyentes, como cristianos? Que Dios nos revele su palabra. Amén. 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 Que Dios nos abra la luz. Y las edades de la iglesia, como dice, es una poderosa revelación inicial. Y así vamos a poder entender el resto, mi amado hermano. Para no enredarnos, para no salir con cosas. Porque muchos salen con líneas, con doctrinas, con cosas que no es lo que dijo el mensajero exactamente. Aunque sacan palabras del mensaje. Pero no es lo que quiso decir el mensajero exactamente. Entonces nosotros vamos a ir poco a poco mirando esta parte de la palabra. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quiero lecturar, hermano. A ver, ahí más sentado. Para ir, como digo, para ir mirando la Biblia, hermano. Porque veo a veces que muchos no leen. Amén. Entonces tenemos que ir confraternizando con las escrituras para poder mirar en el mensaje. Amén. Amén. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, hermano. Capítulo 1. Vamos a confraternizar con la escritura. Apocalipsis, capítulo 1. Amén. Yo voy a ir leyendo. Amén. Ya me dio calor. Solo quiero ir poniendo en claro estas cosas y mirando la escritura. Amén. La revelación de Jesucristo, ¿qué es la revelación de quién? No es la revelación de Juan, ¿no? Es la revelación de Jesucristo. Amén. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, acá está que hoy, acabamos de empezar, ¿ya? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Repito, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Vamos a ir poco a poco, hermano. Dice, Juan,
a las 7 iglesias. Juan, lo que recibió del Señor Jesucristo, dice, la orden era que le envíe a las 7, ¿a las 7 qué? Iglesias que están en Asia. ¿Ya? Entonces, ¿quién podría enseñarnos esto, hermano? ¿Quién podría enseñarnos esta parte? Nadie lo enseñaba. Juan a las 7 edades de la iglesia. Vamos a ver. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Hermano Manuel, si esto fuera para los judíos, podemos hablar, hermano, ¿no? Podemos interrogar, ¿no? ¿Te molesta, no? ¿Ah? Por eso yo le voy a decir que el judío no entendía estas cosas, porque no era para él. Porque esto fue enviado a las iglesias en Asia. Y Asia no es Israel, ¿no? ¿No? Si fuera para los judíos, entonces la Biblia diría Juan al pueblo de Israel, o a las 12 tribus, ¿no es cierto? A la nación de Israel. Ahora, pero acá no dice que era para la nación de Israel. Por eso que le digo que esto los judíos no lo pueden entender, mi hermano. Porque no era para ellos. ¿Recuerda la escritura que acabamos de leer? ¿Restituirás el reino a Israel? Nos le preguntaron los mismos judíos, los mismos discípulos. ¿Qué le dijo Jesús? No os toca saber a ustedes las sazones y los tiempos. O sea, a ellos no les tocaba, hermano. Porque ¿quién tenía que saber eso? Venía un pueblo, hermano, que tenía que conocer estas cosas. Amén. Desde Pablo hasta nuestro día han pasado como 2000 años y tanto. Y recién esto Dios tuvo que enviar un profeta, hermano, para enseñarnos estas cosas. Entonces muchos no dan acá en el clavo. Entonces, ¿qué sacan de conclusión? No, ese mensaje fue para la gente que estaba en Asia, sí, ciertamente. Porque dice a las iglesias que están en Asia. No solamente fue el mensaje para la iglesia que está en Asia. Estamos leyendo lo mismo con las denominaciones, ¿o no? Estamos leyendo lo mismo y lo leen. Pero el pensamiento que está ahí, ellos no lo captan. No lo entienden. Amén. Amén. Ahí nomás en ese pedacito nos vamos a quedar. De repente de acá unos minutos más, porque quiero parar un poquito. Amén. Entonces, pero es que era necesario el profeta, hermano, para este tiempo. Entonces, mire, vuelve un poquito más. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. He aquí viene con las nubes. Acá podemos tener que quedarnos ya. Porque este es un mensaje, hermano. Acá está inscrito el mensaje que era para la novia. Y nosotros lo tenemos en los cuadros, pero lo pasamos. Es un cuadro más. Es idolatría. No debemos hacer esas imágenes. Pero tenemos que ver la escritura, hermano. Amén. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pero vamos a mirar esta parte. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces la gente de la denominación, fue un mensaje para iglesias que habían allá en Asia. Ciertamente así es. Así es. Pero viene un profeta y nos enseña, dice que esas iglesias que estaban en Asia, dice, inclusive el hermano Brana dice Asia Menor, dice. La Biblia dice Asia nomás. Viene el hermano Brana, acá está en la edad de la iglesia. Yo quiero explicarle porque veo que cuando le leo veo que están un poquito que se incomodan. Entonces le voy a predicar de corrido, le voy a las cosas. Entonces, ciertamente, dice hermano Brana, eso era en la parte de Asia Menor. Mira cómo un profeta puede mirar esa parte. Y ciertamente esas iglesias estaban ahí. Asia Menor, esa parte de Asia, dice, era del tamaño de Indianápolis, o sea, de un estado de Estados Unidos.
No sé qué tamaño será con respecto al Perú, pero él lo señala, el hermano Branham. Dice, eso era Asia Menor. Y ciertamente ahí habían 7 iglesias alrededor de todo ese Asia Menor. Habían 7 iglesias. Pero cada iglesia, dice, tenía la característica de la iglesia en el tiempo que se iba a desarrollar las edades de la iglesia. O sea, la edad de Éfeso existía ahí en Asia Menor. No era en Israel, ¿eh? No era en Israel. Era fuera de Israel. Era como decir, entre el pueblo gentiles. Entonces, Éfeso era una ciudad que estaba en Asia Menor. Y tenía exactamente la característica de la edad que venía. Y así sucesivamente también había Esmirna. Era una ciudad que había en Asia Menor. Y esa Esmirna tenía las características de la edad en la cual se iba a desarrollar esta parte de la palabra. Y así sucesivamente. Cada edad era una ciudad que estaba en Asia Menor. Perdón, cada nombre que nosotros vemos acá en la edad de la iglesia estaba en Asia Menor. A ver, ¿quién pudo enseñar eso, hermano? Si es que Dios no baja y se lo revela al hermano Branham, al mensajero de la séptima edad. Porque esa es la Biblia. Apocalipsis 17. Y nada hará Jehová sin que revele primero sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. 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 Por eso que, hermano, hay un enredo total en el mundo. Que solamente un profeta Dios tuvo que declararle eso. Amén. Y no solamente le declaró, Dios lo vindicó estas cosas, hermano. Entonces ustedes saben ya que en Asia Menor existía estas ciudades. Existía. Amén. Sí existía. Pero lo que otros no podían ver es que esas ciudades, las iglesias que había en esa ciudad, tenían las características que se iba a desarrollar en el tiempo de la historia. Amén. Mira cómo es Dios. Dios te lo muestra en los cielos, ¿verdad? La Biblia, ¿no? Amén. Dios te lo muestra en la pirámide, ¿no? Dios te lo muestra en su palabra. Amén. Amén. Dios te lo muestra en la naturaleza. Amén. Dios te lo muestra en tu vida. Amén. Amén. Pero acá estamos hablando cómo Dios lo mostraba. Las edades de la iglesia, mira, lo había Dios colocado allá en Asia Menor. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo colocó en Israel? Es que no era un mensaje para Israel. Amén. Amén. Era un mensaje para la iglesia gentil. Amén. Que muchos pelean ahí. No, pero ese es en Israel. No, ¿qué va a ser en Israel? Dios lo colocó ahí, hermano. Así como Dios colocó en los zodiacos, como hablamos la vez pasada, ¿no? Amén. ¿Y cómo es que el hermano Branham cuando comienza a decir Jesús es Aries? Oh, está hablando de los horóscopos, pues es del diablo. ¿Cómo es el del diablo? El diablo solamente coge y copia lo que es de Dios y para los hijos. Amén. Él es Aries. Y dice, hermano Branham, yo también soy Aries. Comienza a hablar de los horóscopos, hermano. ¿No? Él no dice horóscopo, él dice el zodiaco. Porque esa es la palabra correcta, hermano. Amén. Amén. Mira que ahí también Dios colocó, hermano. En el zodiaco colocó la Biblia. Colocó en las pirámides. Y acá mira cómo coloca las edades de la iglesia, lo coloca en Asia Menor. Como todo es un misterio, ¿no? Amén. Amén. Lo coloca en la palabra, pero no lo declara como para que lo entiendas, ¿verdad? Tiene que venir un profeta para que nos revele estas cosas. Amén. Amén. Y el profeta sí podía mirar, no es que a él le he declarado los misterios. Y mira cómo lo colocó en Asia Menor las edades de la iglesia. ¿Ah? Como decir, esta parte de la Biblia lo colocó allá en Asia Menor. Pero un profeta pudo mirar todo eso. ¿Me están captando? Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces el hermano Branham dice, tenían las características de las edades futuras.
Oiga, y acá hay algo tremendo. Hay algo muy tremendo. Y mira lo que dice el hermano Branda, mira, nosotros Jesús era la palabra, ¿verdad? ¿Lo creemos? Amén. Jesús es la palabra, amén. Amén. El hermano Branda sabe qué dice con respecto a esto. Entonces, Jesús, cuando le dijo a los discípulos, cuando le preguntaron, ¿restituirás el reino a Israel? Dijo, os no toca saber a ustedes los tiempos ni las sazones. No sé cómo caerá esto, pero yo lo he leído en el mensaje, hermano. No solamente en la ciudad de la iglesia, lo he leído en la revelación de Jesucristo, en el otro libro. Dice, Jesús tampoco sabía. Esto cae como un balde de agua fría, hermano. Él tampoco sabía. Dice, lo único, dice el profeta, que Jesús no conocía eran las edades de la iglesia. Así lo dice el hermano Brana, lo dice en las edades acá y lo dice en la revelación de Jesucristo. Porque aún todavía, recuerden que todavía él tenía que ascender. Tenía que hacer la obra de intersección, eso lo dice el hermano Brana. ¿Ah? Tenía que reclamar el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahí estaba escrito la revelación de los 7 sellos, escrito por dentro y por fuera. O sea, Jesús tenía algo que reclamar todavía. Yo lo vuelvo un poquito acá. Yo me hubiera gustado traer otro libro, porque yo sé que esto enfría a la gente. Pues, ¿qué? Uy, lo encontraré. Por acá está. Acá está. Miren. Una exposición de la Biblia de la iglesia. Es una revelación, dicen, porque los mismos discípulos no conocían estas verdades registradas, o sea, estaban registradas. No les había sido previamente reveladas. Ustedes recuerdan que vinieron a Jesús en el libro de los Hechos y le preguntaron, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Aquellos hombres todavía estaban pensando en Jesús como un reino terrenal, pero era un reino espiritual el que iba a edificar. Aún él, Jesús, no les podía declarar su posición en el reino porque el Padre no se lo había revelado. ¿Recuerdan la escritura? No hago, ¿cómo dice la escritura? No hago nada yo sin que primero vea al Padre hacerlo. Y ahí, hermano, cuando vamos a la revelación de Jesucristo, y ahí lo declara el profeta, dice Jesús lo único que no conocía eran las edades de la iglesia. ¿Ah? Eso como que, ¿qué cosa? Entonces, ¿le podemos creer al profeta? Amén. ¿Ah? Amén. Podemos, por eso necesitamos la habilidad, dice, de poder oír de Dios. Necesitamos las instrucciones directamente de Dios. Y la única manera es mirar en el mensaje, hermano, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué de esa manera es que se realizan estas cosas? ¿Por qué es que Jesús no podía revelarles todavía eso? Aún sí, Jesús sí sabía que a ellos no les pertenecía eso. Pero como dice esta verdad, ya estaban registradas. La Biblia no estaba hecha todavía, ¿verdad? Pero ya estaba registrada en Asia Menor. Ya estaba registrada ahí. Iglesias con las características de las edades que venían hacia adelante. Amén. Amén. Entonces, cada edad, por decir, la edad de Éfeso, cuyo primer mensajero fue Pablo. Pablo fue un hombre muy tremendo, ¿verdad? ¿Cómo recibió la revelación Pablo primeramente? ¿Cómo es que él se encuentra? ¿Cómo es que él se encuentra frente a la columna de fuego? La Biblia dice, ¿no? Una luz lo cegó, ¿verdad? Cuando él iba camino a Damasco, camino a traer los cristianos para apresarlos. ¿Cómo es que una luz lo cegó? Hermano Brand dice, esa misma luz que lo cegó a Pablo, es esa misma luz que caminaba con el pueblo de Israel. La columna de fuego. Amén. Amén. Y esa misma columna de fuego vino a este tiempo. Amén.
Bendito sea el nombre del Amén. Señor. Mire, acá tenemos que, por eso acá tenemos que mirar las cosas delicadamente, hermano. Amén. Por eso, como dijo Pablo, dejando los rudimentos de Cristo, vayamos adelante a la perfección. Amén. Amén. El hermano Branham, el año 60 al 62, le he revelado el libro de Apocalipsis. En el año 63 se cumple la escritura de que los 7 sellos tenían que ser abiertos. Amén. Amén. ¿Y eso quién tenía que hacerlo? Jesús. Amén. Ya ustedes conocen esa parte. Entrar aquí a reclamar el libro. Amén. Las cosas que estaban escritas por dentro y por fuera. Amén. No solamente estaba escrito por dentro, también estaba escrito por fuera. Y la novia del Señor, vamos a tener que captar. Dios nos va a dar a entender qué es lo que estaba por dentro y qué es lo que estaba por fuera. Amén. Amén. Pero para nosotros poder entender eso, tenemos que seguir analizando, viendo con la dirección y la guianza del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo se movió a través de las edades de la iglesia. Amén. Amén. Y cómo es el espíritu del anticristo también, hermano. Cómo él va cambiando, hermano. Cómo él va engañando a la gente. Cómo él va queriéndose hacer pasar como si fuera el Espíritu Santo. Entonces acá vamos a descubrirlo. Por eso se necesita, hermano, de que nosotros podamos venir culto a culto y poder seguir desarrollándonos en estas cosas. Amén. Amén. Para poder mirar el resto, hermano. Entonces solamente, ¿cómo se le vence al espíritu del anticristo? Con la palabra. Amén. Amén. Entonces cuando el Hijo de Dios entiende la palabra, cuando el Hijo de Dios entiende la palabra, entonces le puedes hacer frente al espíritu del anticristo, hermano. ¿Ah? Hay mucha gente, hermano, que ahí está el error. Hay mucha gente que ahí se ha atado a esas cosas y no puede mirar la palabra. ¿Y a qué se ha atado? A enseñanzas, como dijo el hermano Branham, carroña, comida podrida. A eso es. Por nosotros somos águila. Nosotros comemos alimento fresco. Amén. Amén. Y todo esto es alimento fresco para la novia, hermano. Amén. Todo esto es alimento que te va a edificar, te va a hacer tu corazón cambiar. Amén. Amén. Queremos cambiar nuestro corazón, pues no Amén. cambio. Yo voy a la iglesia y no cambio, y verdaderamente hay cosas que no se sueltan de nosotros, ¿verdad? Amén. Hay cosas carnales que no se sueltan, hermano. Pero ¿cuándo se va a soltar? Cuando la palabra está siendo revelada a tu alma. A tu alma. Amén. Y como hemos hablado la vez pasada, dice, ¿a dónde va la palabra? Al alma. Amén. Amén. Y mayormente, hermano, uno no sabe si la palabra ha ido a tu alma. Yo puedo entender en tu espíritu y en tu cuerpo, pero en tu alma solo lo sabes tú. Amén. Y Dios. Amén. Amén. Y si Dios aún le quiere revelar a alguien, es la potestad de Dios. Amén. Pero estas palabras tienen que entrar al alma para poder cambiar el corazón, hermano. Dios hace una obra de adentro hacia afuera. Amén. Amén. Pero muchos quieren hacer la obra en el cuerpo. Amén. Muchos quieren hacer la obra en el espíritu. Pero no tienen la autoridad para entrar a hacer la obra en el alma. No es que el hombre la haga, es Dios haciéndolo. Pero ¿quién es el medio a través de la cual Dios llega al hombre? ¿Ah? Al medio a través de la cual Dios llega al alma. Tiene que ser el hombre. Amén. El hombre, hermano. Que Dios unja, que Dios instruya, que Dios edifique para poder edificar a un pueblo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo un poquito más la escritura. Ya. La 1:9. Yo, Juan, ¿ve? Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué dice? Estaba en la isla llamada Patmos. ¿Qué hacía ahí, Juan? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué hacía en la isla llamada Patmos? Estaba
¿Qué hacía él ahí? ¿Por qué estaba ahí? Estaba huyendo con una cosa. ¿Ah? Estaba huyendo. No, no estaba huyendo. El propósito de Dios. Sí, sé que es el propósito de Dios. ¿Cómo llegó ahí? ¿Volando? ¿Ah? No, él llegó ahí porque a él como lo condenaron, Roma lo condenó. El gobierno romano lo condenó porque era un estorbo para ellos, como él predicaba, él hablaba de Jesucristo, ¿ah? Él hablaba de la palabra de Dios, y la palabra de Dios en ese momento pues era tan fuerte que directamente destruía las doctrinas romanas, aunque todavía la Iglesia Católica Romana no todavía se había formado, pero Roma gobernaba en ese tiempo, y Juan era un estorbo para el gobierno romano. ¿Y qué hizo? Lo sentenciaron y lo enviaron a la isla llamada Patmos. ¿Qué era la isla? Era una isla donde enviaban a los que ya no tenían regreso. Ahí tenían que morir. Si no lo picaban los escorpiones, las culebras, o de repente otro que estaba ahí asesino lo mataba. Y de todas maneras, ahí era ya condenado a muerte. Mira, ahí recién, ahí puedo decirle que ese fue el propósito de Dios. Yo pregunté cómo llegó ahí. ¿No? Porque lo condenaron, era un estorbo para el gobierno romano. No, este viejito, ya era viejito, más de 90 años. ¿Ah? Este viejito, mándelo ya a la isla de Patmos, como decía acá, a la isla de Frontón que mandaban antes. Pero ese era el propósito de Dios. Porque ahí Dios, ahí a él era el indicado para que él reciba la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahí donde Dios le iba a revelar a Juan. No lo hizo cuando él estaba en el pueblo, tuvo que tenerlo allá en la cárcel. En la cárcel tuvo que estar condenado. Y ahí es donde él dice, por si vuelve a la escritura así, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora mire, y estaba en el Espíritu en el día del Señor, no estaba en su carne estaba ahí. Pero su espíritu había ido al día del Señor. Ahora ya entendemos que el día del Señor no es ni sábado ni domingo, ¿verdad? Creo que eso hablamos un tiempo atrás. Ni sábado ni domingo. No era el día del Señor. Y acá ya. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Mira, una voz. Siempre es una voz. Amén. No es una señal. Es una voz. Amén. Y dice como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, ahí está, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ve? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Candeleros. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho como un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿O cómo describe a Dios, no? ¿Se dan cuenta? Tenía en su diestra 7 estrellas. Acá están. Amén. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa es la palabra, amén. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tenía la llave de la muerte y del Hades, pero ahí falta una llave. El reino. El reino. ¿A quién se la dio? Pedro. Pedro. Amén. ¿Ven? ¿Amén? Amén. ¿Y esa llave quién la tiene ahora?
¿Ah? Pedro. Pedro ya partió. La novia. La novia. novia. Amén. ¿Ah? Por eso dice las obras mayores. El hermano Branham dice, ¿qué es esa obra mayor? Dice, ¿cuál es esa obra mayor? Dice el hermano Branham, la resume y la dice, esa obra mayor es que tú puedes transmitir vida eterna a otro. Amén. Amén. Ya es para después. Amén. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles, ellos son las estrellas de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por eso el hermano Branham, cuando dibujó esto, el hermano Branham hizo este dibujo, inspirado. Hizo este dibujo, hermano. Cuando él hizo este dibujo, hermano, fue vindicado. ¿De qué manera? Vino la columna de fuego, hermano, y prendió todo esto. Eso fue una vindicación. Dios tenía que vindicar a su profeta que lo que él estaba haciendo, lo que él estaba hablando era correcto y venía de Dios. Amén. Dios siempre vindica su palabra. Amén. Amén. Y esto era la palabra, hermano. Esto es la palabra. Pues esto no es una imagen que nosotros, como muchos la critican. Esto es la misma palabra, sino en un cuadro sinóptico, como le podemos decir. En un cuadro conceptual. Amén. Mi hermano Branham dibujó todo esto, hermano. Mira, un hombre que tenía solamente 7º grado de secundaria. Perdón, de secundaria, ¿no? Así como nosotros es primero de secundaria, ¿no? Prácticamente, como decía, analfabeto, como él lo decía. Pero mira, para hacer estas cosas tenía que tener la guianza del Espíritu Santo, hermano. Mirarlo en la palabra. Por eso él decía, yo tengo una visión, me pongo a orar y mi visión tengo que verlo en la palabra. Si mi visión no lo veo en la palabra, entonces lo dejo quieto. Ahí nos está enseñando mucho, hermano, para aprender nosotros. Amén. Amén. Para no guiarnos de señales, de sueños y de visiones. Todo está bien, pero si concuerda con la palabra. Amén. Entonces, eso el hermano Branham tuvo que verlo en la palabra. Y una vez que vio en la palabra, él lo desarrolló. Pero mira, para hacerlo de tal manera y explicarnos de que estas iglesias que estaban formadas en Asia Menor tenían las características de las edades de la iglesia. Amén. Bueno, de ahí ya vamos a seguir el resto, pero hasta aquí nomás quisiera yo terminar. Y para que ustedes entiendan, amados hermanos, que esto no fue hecho al azar, no fue hecho, como dicen, adrede, como dicen el paisano, dice adrede, no. Esto fue hecho porque esto era de Dios, amén. Amén. Y Dios solo a través de su profeta tenía que revelarlo, hermano. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Entonces cuando Él nos comienza a explicar las edades de la iglesia, punto por punto, hermano. Punto por punto. Entonces nosotros vamos a mirar, vamos a observar algo de parte de Dios. Dios nos va a hacer mirar, hermano, el misterio. No simplemente es algo que nosotros podamos leerlo y ya está bonito. Ah, ya, sí, puede ser. No. Tenemos que mirarlo con discernimiento. Para eso necesitamos que Dios nos la revele por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Como le dije un poco nomás hasta acá. Dios le bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar. Paremos, hermano. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre amado, una vez más por tu palabra. Te ruego, mi Dios, que nos la reveles a nuestros corazones para poder entender, Señor, de tu palabra, Señor, que es para tus hijos. Padre amado, perdónanos si en algo hemos errado, algo hemos fallado, y te rogamos que tu sangre misericordiosa, Señor, nos limpie de toda maldad, de todo pecado. Gracias, mi Dios, por todo. Te lo damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Samuel.